Buenas noches, mi nombre es Sebastián Gordillo Gutiérrez del curso de Física 3 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Les voy a presentar lo que es la determinación experimental de la constante de Boltzmann. Entonces, el objetivo es determinar la constante de Boltzmann mediante un montaje experimental con un bombillo de 100 vatios de tungsteno, del cual se extraerán algunos datos que nos ayudarán a cumplir este objetivo. Algo en cuanto a este marco teórico es en referencia a que en 1879 José Stefan Boltzmann dedujo experimentalmente que la energía total emitida por un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Entonces eso es a lo que le llamamos eh, constante de Boltzmann, ¿vale? Es esta constante de acá. Entonces, es muy importante, digamos, tener en cuenta que este tipo de constante se determinó para los cuerpos negros. Sin embargo, bueno, digamos, para tener en cuenta es que un cuerpo negro es lo cual que absorbe toda la radiación electromagnética incidente sobre él, sin reflejar nada ni transmitir nada. Eh, pero aunque existen cuerpos negros, no existen cuerpos negros perfectos en la naturaleza, muchos objetos o muchos objetos se aproximan a este tipo de comportamiento de los cuerpos negros. Por lo tanto, este tipo de comportamiento del cuerpo negro se relaciona con la radiación térmica y la temperatura absorbida en cuanto a una longitud de onda máxima y a una temperatura em, absoluta, para que se tenga en cuenta. Listo. En cuanto a la constante de Boltzmann, que vamos a reorganizar para el cálculo experimental de esta constante, la vamos a retroalimentar de la siguiente forma. Entonces, P es la potencia del bombillo, el A es el área del filamento de tungsteno, E es la emisibilidad del material, T es la temperatura del filamento encendido y T sub 0 es la temperatura del ambiente en Kelvin. Entonces, vamos a describir la constante de Boltzmann como la potencia del bombillo sobre el área del filamento de tungsteno multiplicado por la emisibilidad del material, eso multiplicado por la diferencia de la temperatura del filamento encendido a la cuarta potencia menos la temperatura del ambiente en Kelvin elevado a la cuarta potencia. Esto lo describimos en términos de vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta potencia. La constante de Boltzmann también para el cálculo experimental es necesario calcular tanto el área y la temperatura del encendido y el apagado de ese filamento de tungsteno, ¿vale? El área lo calculamos de la siguiente manera. Área es igual a 2pi por el radio multiplicado por el radio más la longitud del filamento de tungsteno. Entonces, R es el radio del filamento de tungsteno, L es la longitud de ese filamento de tungsteno. Por otra parte, la temperatura de, de ese bombillo, la temperatura a la cual va a estar ese filamento de tungsteno encendido va a ser la resistencia del bombillo encendido menos la resistencia del bombillo apagado sobre el coeficiente de temperatura 1 sobre K multiplicado por la resistencia del bombillo apagado. Listo. Entonces, los materiales que utilizamos en el laboratorio para calcular la constante
son los siguientes: un bombillo de 100 vatios, un filamento de tungsteno extraído del bombillo, la cámara termográfica, un multímetro Flux 179, un flexómetro y un pie de rey. ¿Listo? Entonces vemos que el área del filamento la calculamos con ayuda de un pie de rey, usamos un flexómetro para calcular la longitud y el pie de rey para calcular el diámetro, y lo dividimos entre dos para calcular el radio que nos arrojaba. ¿Listo? Tenemos una temperatura ambiente. Además, tenemos bueno, una foto de cuando estábamos haciendo, digamos, el montaje. Acá nuestro compañero estaba, soy yo, mi compañero estaba midiendo la temperatura con la cámara termográfica. Lo apreciamos acá. Listo, aquí podemos ver la configuración de la cámara. Podemos también mirar la medición de la resistencia después de la medición. Tenemos esta resistencia nos varió desde menos 10 hasta casi 16, 17 ohmios. Entonces es una resistencia que nos estaba variando. Quizá es un error por parte de nosotros al momento de medir. Debemos ser conscientes que no se midió de manera exacta lo más pronto posible a lo que estábamos mientras estábamos sacando, desenroscando el bombillo de la... Entonces pues se debe tener en cuenta este margen de error para este resultado. Como resultados de la cámara termográfica tenemos la medición de temperatura. Con la cámara nos arrojó 27 grados centígrados. Esa temperatura es indispensable pasarla a Kelvin. Entonces hacemos la conversión de grados centígrados a grados Kelvin, lo cual nos da 300.15 Kelvin. ¿Listo? Y la emisividad del material nos dio 0.38. Listo. Entonces, teniendo ya los datos del laboratorio y los datos teóricos, debemos tener en cuenta, eh, debemos tenerlos en cuenta para calcular nuestra constante de Boltzmann. Entonces, ya tenemos la potencia, tenemos lo que es el radio, la longitud del filamento, tenemos la temperatura inicial, tenemos la relación de resistencias para calcular la resistencia del filamento encendido. Entonces procedemos a calcular dicha constante. Entonces, aquí tenemos la medición del filamento. Entonces tenemos la longitud calculada, el diámetro calculado. Es un tema de cálculos. El radio nos dio 0.00025 metros. La longitud nos dio 0.058 metros. El área del filamento la calculamos de la siguiente forma: 2pi por el radio multiplicado por el radio más la longitud. ¿Qué más? Al final nos dio 91.498 por 10 a la menos 6 metros cuadrados el área de ese filamento, ¿vale? La temperatura del filamento encendido entonces nos dio 2327.51 Kelvin. Entonces, cabe destacar, como les comentaba antes, que nosotros tuvimos variaciones en cuanto a esta resistencia. Habían veces que nos daban 10, habían veces que nos daban... Entonces lo que realicé fue un promedio y pues en base a esa pues me dio 12.6 ohmios. Entonces con eso fue que se trabajó la, la medición para el cálculo de la constante. Listo. Teniendo ya todos los datos, procedemos a realizar los cálculos para hallar la constante de Boltzmann. Entonces tenemos una potencia de 100 vatios, tenemos un área de 91.498 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, multiplicado por una emisividad de 0.38, eso multiplicado por la diferencia de cuando está encendido, la temperatura cuando está encendido el filamento y cuando está apagado el filamento, eso elevado a la cuarta potencia. Haciendo cálculos nos da aproximadamente
6.034 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado multiplicado por Kelvin a la cuarta potencia. Listo, cabe destacar que se hizo paso a paso para no tener errores en cuanto a ello. Tenemos un error relativo considerable, entonces sabemos que el error relativo es el valor medido menos el valor real sobre el valor real multiplicado por el 100%. ¿Listo? Entonces nuestro valor medido fue 6.034 por 10 a la menos 8 menos el valor teórico, el valor real es 5.688 por 10 a la menos 8. Entonces eso dividido entre el valor real multiplicado por 100 nos da un error del 6.083%. Es un error considerable. Entonces se realizó, digamos, una simulación en MATLAB comparando como tal digamos, cómo se diferencia una constante en relación con la otra. Cabe destacar que estoy haciendo la relación de potencia radiada, que sería la potencia del bombillo, sería la potencia radiada en función de la temperatura en Kelvin, ¿vale? Cabe destacar que no varía mucho, efectivamente se ve una ligera diferencia es en el tipo de gráfica. Vemos que esta de la parte izquierda es la real, o sea, la que está de forma teórica. Entonces tenemos una constante original de 5.67 por 10 a la menos 8 y tenemos una experimental de 6.034. Entonces esta de la izquierda es la original y la de la parte derecha es la que está alterada. Entonces tenemos un error entre esta y esta del dijimos 6.083%. Quizá viéndolo de forma gráfica se puede evidenciar un poco más el error para que lo podamos apreciar. Entonces, ¿qué estamos haciendo en parte del código? Estamos tomando los datos de referencia que calculamos anteriormente y los estamos llevando a unas gráficas comparatorias. ¿Vale? Conclusiones. Efectivamente, aunque la ley original se formuló para cuerpos negros, se ha encontrado que es aplicable a muchos objetos de la naturaleza, especialmente aquellos que se comparan de manera similar a los cuerpos negros en términos de emisión de radiación térmica. Se determinó que la relación de temperaturas y resistencia influye significativamente al cálculo experimental de dicha constante. ¿Por qué decimos esto? Porque es que nosotros tuvimos gran diferencia en el cálculo de la resistencia RO, porque nosotros, como les comentábamos, teníamos variaciones en eso. Igualmente, al tener un error tan grande al momento de medir estas resistencias, por ello, este error puede que crezca en relación con el homenaje que uno vaya a tomar respecto a esta ecuación. Es muy importante determinarlo y saberlo. En cuanto a bibliografía, tenemos dos bibliografías y no sería más. Muchísimas gracias. Hasta luego.